es el último lugar donde esperarías encontrar cardúmenes de peces tropicales. Un desierto abrasador, seco, aparentemente muerto, y sin embargo, bajo esta superficie imposible, ocurre algo que contradice todo lo que creemos saber sobre agricultura, agua y vida. Porque si este sistema funciona aquí, la pregunta no es si es raro. La pregunta es, ¿por qué no se está usando en más lugares? Los agricultores israelíes están utilizando conocimiento tecnológico para convertir una de las zonas más calientes y áridas del planeta en un lugar ideal para criar peces, no luchando contra el desierto, sino observándolo con atención, entendiendo qué ofrece y qué no, y sobre todo qué se puede hacer con eso. Si cavas en el desierto del Negev, esperas encontrar polvo, quizá piedra caliza completamente seca, pero nunca agua. Aquí apenas llueve un par de veces al año, con suerte, y las temperaturas superan con facilidad los 45 grados Celsius. El suelo quema, el aire quema. Todo parece diseñado para fallar. Nada debería sobrevivir. Así que, cuando un equipo de perforación descendió 701 metros y encontró agua, fue un choque, pero no uno bueno, porque no toda el agua sirve y esta parecía especialmente inútil. El agua estaba caliente, casi a 40 grados Celsius, y era salada, demasiado salada para beber y letal para los cultivos. La reacción lógica habría sido sellar el pozo y seguir adelante, marcar el lugar como otro intento fallido y continuar buscando en otra parte. Pero en lugar de eso, alguien hizo una pregunta extraña. Una pregunta que normalmente no se hace en agricultura tradicional. ¿Qué tipo de pez disfrutaría de estas condiciones? Esa pregunta cambió el rumbo de todo el proyecto, porque en vez de forzar el agua a hacer lo que no era, alguien decidió preguntarse para qué sí servía. Avancemos hasta hoy. Más de 1 millón de peces tropicales nadan bajo este desierto, criados en un agua que antes parecía inútil. Sus desechos ahora fertilizan olivares y palmerales de dátiles, y el sistema que se construyó a su alrededor está cambiando todo lo que sabemos sobre la agricultura en el desierto, la producción de alimentos y cómo replantearnos la palabra imposible. Esta no es una historia sobre desafiar al desierto. Es una historia sobre usar sus límites como planos, y para entender cómo se llegó hasta aquí, hay que empezar por el origen del problema. El problema de la fuente de agua. El desierto del Negev representa más de la mitad del territorio de Israel y, aún así, recibe menos lluvia que el Valle de la Muerte. Durante la mayor parte de la historia fue considerado inhabitable, no solo por el calor, sino porque sin agua no se puede cultivar nada. Sin agua, no hay alimentos. Sin alimentos, no hay asentamientos. Eso cambió en 1973, cuando el equipo del geólogo Yair Iri perforó profundamente en la arenisca y encontró algo que nadie esperaba: agua, y no un pequeño chorro, sino una auténtica erupción. Agua atrapada durante miles de años, empujada hacia arriba por una presión natural enorme. Bajo una presión extrema, agua antigua brotó a la superficie sin necesidad de una sola bomba. Era un hallazgo extraordinario desde el punto de vista geológico, pero pronto quedó claro que tenía un costo oculto. Habían dado con el acuífero Nubio, un colosal reservorio subterráneo que se extiende bajo Egipto, Libia, Chad y Sudán. Contiene más de 500.000 kilómetros cúbicos de agua, suficiente para llenar el lago superior unas 40 veces. Es uno de los mayores acuíferos fósiles del planeta. El Negev se asienta sobre el extremo norte de este acuífero, y justo allí Israel había accedido a una de sus bolsas. Pero el descubrimiento vino acompañado de dos problemas decisivos, dos límites imposibles de ignorar. El primero era el calor. A 701 metros de profundidad, el agua estaba calentada geotérmicamente hasta casi 40 grados Celsius, demasiado caliente para beber y para regar cultivos. En agricultura, unos pocos grados de más pueden destruir una cosecha entera. El segundo era la sal. Tras milenios bajo tierra, el agua había absorbido tantos minerales que su salinidad alcanzaba unas 3.000 partes por millón, suficiente para matar la mayoría de las hortalizas en cuestión de días. Las pruebas lo confirmaron. Trigo, maíz, tomates, todos murieron en pocas semanas. No solo era imbebible,
Era inútil para la agricultura. Un recurso enorme, atrapado bajo tierra, que no servía para aquello que más se necesitaba. El paso lógico habría sido sellar el pozo y seguir adelante. Pero alguien vio esta agua de otra forma. Si no podía alimentar plantas, ¿qué tipo de vida sí podría sostener? La respuesta llegó desde miles de kilómetros de distancia. En los ríos tropicales de Australia y el sudeste asiático, donde ciertas especies han aprendido a prosperar en condiciones extremas. Allí, un pez de aspecto prehistórico llamado barramundi prospera en estuarios donde se mezcla el agua dulce con la salada. Estos peces han evolucionado para tolerar cambios extremos de salinidad y temperaturas naturalmente cálidas, algo que en otros entornos sería una desventaja. Aún mejor, desovan en agua salada y luego migran tierra adentro, lo que los hace perfectos para entornos cálidos y salobres. El agua que mataba plantas resultó ser casi perfecta para ellos. En países templados, criar barramundi es caro. En invierno, la temperatura del agua baja a niveles incompatibles con su supervivencia, obligando a los acuicultores a gastar enormes cantidades de energía para calentar los estanques. Pero el Negev tenía una ventaja inesperada. El agua del acuífero ya salía caliente, con temperaturas tropicales constantes entre 37 y 40 grados Celsius, sin facturas de calefacción, sin combustibles fósiles, solo el calor natural del subsuelo. Los investigadores israelíes añadieron otras especies a la ecuación: tilapia y lubina europea. La tilapia puede sobrevivir en niveles de salinidad 5 veces mayores que los del acuífero. La lubina migra naturalmente entre agua dulce y salada. Las tres especies se adaptaron de inmediato. El agua salobre del Negev era prácticamente idéntica a su hábitat natural. A principios de los años 2000, granjas como el kibutz Mashavei Sade y Araba Aquaculture transformaron partes del desierto en enormes criaderos de peces. Construyeron tanques de hormigón y estanques revestidos de tierra, bombeando el agua caliente directamente desde el subsuelo. El kibutz Mashavei Sade hoy ocupa unas 30 hectáreas. Araba Aquaculture cubre cerca de 49 hectáreas y produce más de 800 toneladas de pescado al año. Los peces prosperaban, el sistema funcionaba, pero como siempre ocurre, el éxito trajo un nuevo problema. Los peces prosperaban, pero el éxito trajo un nuevo problema: los desechos. El problema del amoníaco. Criar peces no era lo difícil. Mantenerlos vivos en su propio desecho, sí. Un solo barramundi consume alrededor del 3% de su peso corporal cada día. Multiplica eso por decenas de miles de peces y estás hablando de toneladas de alimento. Todo lo que entra tiene que salir, principalmente en forma de amoníaco. En pequeñas dosis, el amoníaco es solo un compuesto químico. En concentraciones altas, es letal. Con apenas 2 partes por millón quema las branquias, daña el sistema nervioso y suprime el sistema inmunológico. A medida que las granjas crecían, los estanques empezaron a envenenarse solos. La mayoría de las granjas comerciales resuelven este problema de 2 formas. La primera es la filtración mecánica: bombas, filtros de arena, biofiltros bacterianos y esterilizadores ultravioletas. Funciona, pero es caro. Operar estos sistemas puede costar entre $30,000 y $50,000 al año. La segunda opción es descargar el agua sucia. En el mar, los desechos se liberan al océano y las mareas se encargan del resto, a costa de floraciones de algas y ecosistemas dañados. En el desierto, ninguna de las 2 opciones tenía sentido. Filtrar era demasiado caro. Desechar el agua era imposible. Incluso el agua salobre era demasiado valiosa para desperdiciarla. Los agricultores del Negev estaban atrapados con agua caliente, salada y cargada de amoníaco, peligrosa si se reutilizaba, preciosa si se tiraba, hasta que alguien volvió a ver el problema desde otro ángulo. El sistema de doble uso. El amoníaco es tóxico para los peces, pero para las plantas es oro puro. Es nitrógeno, uno de los 3 nutrientes esenciales para cualquier cultivo. A nivel mundial, los agricultores gastan más de $100,000 millones al año en fertilizantes nitrogenados sintéticos. Producirlos, en su mayoría mediante el proceso Haber-Bosch, consume cerca del 2% de la energía mundial y enormes cantidades de gas natural. En el Negev,
El nitrógeno no era algo que hubiera que comprar. Fluía directamente desde los estanques de peces. El problema no era la contaminación, era la logística. En lugar de filtrar o desechar el agua cargada de amoníaco, los ingenieros la canalizaron hacia las raíces de cultivos tolerantes a la sal, como olivos y palmeras datileras. A medida que el agua rica en nutrientes fluía por el suelo, las bacterias convertían el amoníaco en nitratos, una forma de nitrógeno que las plantas absorben con facilidad. El resultado fue una transformación inesperada. Los rendimientos de aceitunas aumentaron entre un 15 y un 20%. Los dátiles crecieron más grandes y el crecimiento se aceleró. A diferencia de los fertilizantes sintéticos, que liberan nutrientes de golpe, los desechos de peces los entregan de forma gradual durante semanas. Y la sal no mató a las plantas. De hecho, un estrés salino moderado hizo que los frutos fueran más dulces y sabrosos. Estos árboles evolucionaron en suelos salinos del Mediterráneo, y algunos incluso absorben la sal, atrapándola en hojas que luego caen. Con el tiempo, los niveles de sal del suelo se mantuvieron estables o incluso disminuyeron. El desierto no solo se había vuelto productivo, se estaba regenerando. La economía que lo hizo posible. En Israel, el agua dulce no es barata. El agua desalinizada cuesta entre $60 y $70 por metro cúbico. Una pequeña parcela puede necesitar cientos de miles de litros al año, lo que hace inviable la agricultura convencional en el Negev. El agua del acuífero Nubio, en cambio, cuesta entre 5 y 10 centavos por metro cúbico. La perforación fue un gasto único, realizado hace décadas, y la presión natural reduce al mínimo el consumo energético. Pero el verdadero avance fue la reutilización. Las granjas de peces usan el agua y la cargan de nutrientes. En lugar de tratarla como residuo, la envían a campos agrícolas cercanos. El agua cumple así dos funciones con una sola extracción. Los acuicultores reducen casi a cero su costo de agua por kilo de pescado. Los agricultores reciben riego y fertilización sin pagar por ninguno de los dos. Nadie necesita tratar ni desechar aguas residuales. Dos sectores que normalmente compiten por el agua ahora cooperan. Por separado, ninguno podría operar en el desierto. Juntos, prosperan. Una ecuación climática inesperada. La agricultura moderna es una de las mayores fuentes de emisiones de carbono. Solo la producción de fertilizantes sintéticos genera cientos de millones de toneladas de dióxido de carbono al año. En el Negev, ese sistema se invierte. No hay fertilizantes sintéticos. No hay bombeo intensivo de agua dulce. El agua geotérmica sale caliente del subsuelo, eliminando la necesidad de calefacción artificial. Cada 2,5 hectáreas de estanques de peces pueden ahorrar hasta 200 toneladas de dióxido de carbono al año. Además, a diferencia de la acuicultura tradicional, aquí nada se vierte al entorno natural. Todo permanece en un circuito cerrado. Los residuos se convierten en recursos, incluso el alimento para peces está cambiando. Algunas granjas ya usan piensos a base de plantas y algas cultivadas con la misma agua salobre. El sistema no solo es eficiente, se retroalimenta. Mientras tanto, los cultivos también capturan carbono. Un olivo adulto puede fijar alrededor de 30 kilogramos de dióxido de carbono al año. Una palmera datilera, más de 40. Multiplica eso por miles de árboles y el resultado es un sistema alimentario que no solo reduce emisiones, sino que las revierte. El modelo se expande. Otros países han tomado nota. Egipto, que también se asienta sobre el acuífero Nubio, ha lanzado proyectos pilotos similares. Arabia Saudita ha comenzado a invertir en sistemas híbridos de acuicultura y agricultura cerca de Riad. No se trata de copiar a un país. Se trata de una lógica que funciona en cualquier lugar donde el desierto ofrezca agua demasiado caliente, demasiado salada y aparentemente inútil. Porque esto no se trata de convertir la arena en tierra fértil. Se trata de entender las limitaciones como herramientas de diseño. El calor, la salinidad y el amoníaco, cada uno de estos supuestos problemas se transformaron en pilares del sistema una vez que se replantearon. El agua que quemaba los cultivos resultó perfecta para peces tropicales. Los desechos que envenenaban los estanques se convirtieron en fertilizante ideal. Incluso la sal, antes temida,
ayudó a endulzar los frutos y a sanar la tierra. Sin plantas desalinizadoras, sin bombeo de agua dulce, sin fertilizantes químicos, solo un ciclo impulsado por la presión natural, guiado por la biología y moldeado por la necesidad. En una época en la que los acuíferos se agotan, el clima cambia y las tierras agrícolas fallan, el Negev plantea una pregunta distinta: ¿y si la solución no es luchar contra la naturaleza, sino alinearse con lo que ya sabe hacer mejor? Porque a veces, lo único que separa el fracaso de un gran avance es simplemente la combinación correcta.